Siempre fui de mucho de hacer lo que me da la gana. Y siempre he siendo así. Pero en mi casa el recalcitrante era yo. No, pero ¿por qué tú dices cosas? Bueno, porque lo sé, claro. También era habla bajito porque allá abajo vive no sé quién y yo no me interesaba. Realmente yo en un punto que decía que me gritaba, que me oigan, si total, yo no estoy diciendo mentira, ¿no? Y me acuerdo que la primera conversación seria con mi papá, después de muchos años, fue que lo llamé al cuarto y se lo dije. No sé cómo ni cuándo, pero en algún momento yo me voy de este país. O sea, mi papá era de pocas palabras. Un día lo que mi papá me dijo, si quieres vivir en un país donde tú no sepas qué es legal y qué es ilegal, nada más tienes que vivir en Cuba. Bueno, yo con eso me conformé, ¿no? Pero bueno, desde que yo le dije que me iba hasta que pude irme, pasaron 11 años. Eso fue en el 80, yo me fui en marzo del 91, en una balsa. Yo siempre supe en el fondo que tenía que irme por el mar, en balsa, en bote, en lo que fuera, porque yo no tenía un trabajo que me dieran viajes, ni era suficiente huele media, como se dice aquí, para tratar de buscármelo. No tenía a nadie en el extranjero que pudiera decir, no, yo lo pongo a la salida y me lo llevo. O sea, yo tenía que salir por mi cuenta y por mi cuenta en una isla, la única forma es el mar. El viaje primero se concibió aquí de la forma, o sea, el mar. Después de eso, uno conversa con un amigo, conversa con otro, quién quiere, quién no quiere. Es algo que generalmente no se hace solo. Tenía dos amigos que teníamos las mismas ideas y empezamos a preparar formas de irnos. Preparamos, no sé, una balsa que nunca sirvió. Después intentamos arreglar un bote de remo, convertirlo en parabote de vela y en un apartamento en Centro Habana, y después nos dimos cuenta que no había que sacar el bote de ahí porque sacando el bote de ahí, nada más apuntar a la proa por la puerta y íbamos presos. Después inventamos un catamarán inflable en casa de uno de los amigos que se reventó y así va pasando el tiempo. Yo estaba estudiando italiano en la escuela de idiomas y conocí unas amistades que vivían en Santa Fe en una casa en Pilota encima del mar. Ellos se divorciaron y Richard y yo, que fue finalmente Richard que vino conmigo a la balsa, decidimos alquilarle la casa a los dueños originales, porque por ahí nos podíamos ir fácilmente. Y entonces llegamos con una aureola de que si pescábamos submarinos, fotografía submarina, teníamos cámara para fotografía submarinos, todo submarino para que nos vieran con balsa y patarrana, entrenábamos ahí, nos metimos ahí meses entrenando, nos conocíamos todo el fondo, por debajo del agua a la perfección, y comenzamos a hacer una balsa, que era una balsa casi para tipo barco vikingo. La casa estaba muy bien puesta para irnos en realidad. De hecho, aquí nos enteramos después que en Santa Fe a esa casa le decían la Casa de la Libertad, porque todo el mundo se iba por ahí. La casa estaba en Pilota encima del mar, el agua entraba completo por debajo de ella y siempre había oscuridad. La gente se escondía ahí abajo y cuando veían que no había policía ni nadie en la calle, pues ya estaban en el mar, entonces se escapaban. No llegó así como así. O sea, de pronto dijimos, vamos a irnos y nos regalaron otra balsa que no era la que fabricamos, que eran unas balsas que un año antes habíamos visto y dijimos, no, en esto no hay quien se vaya, pero ya como estábamos hasta el último pelo de aquello, decimos, en esta nos vamos, en cuanto tengamos una oportunidad, pero había mucho frente frío que no te permitían, porque frente frío es viento del norte, o sea, en contra totalmente a lo que teníamos que hacer. Hubo un día especial que sacando cosas de aquella casa que estábamos rentando vino la policía y por poco entra en la casa y ya nosotros teníamos la balsa preparada con todo, 3 mochilas con comida, agua, medicina, los remos, todo. Y tuvimos la suerte de un amigo de nosotros que en ese momento nos dimos cuenta que él sabía lo que estaba pasando, pero que nunca había hablado con eso de nosotros, que se cogió la bronca de los policías, a tal extremo que se lo llevaron preso a él. Él se fajó con los policías y se lo llevaron preso a él, alejó la policía ahí, la policía se olvidó de lo que estaba pasando ahí y ahí decidimos que nos teníamos que ir en el primer chance que tuviéramos. Y como 15 días después, el parte meteorológico era que habían como 10 días de calma relativa en el mar, calma porque era marzo, en marzo el mar nunca está en calma, pero había pasado un frente frío, el próximo no pasaría hasta dentro de aproximadamente 10 o 15 días,
que era tremendo peligro, los vientos no nos convenían exactamente, pero podíamos usarlo y decidimos que teníamos que irnos ya. A las 9:30, temblando como una pluma, como un pollo frío, sacamos la balsa aquella en medio de la oscuridad, silencio, miramos todo, bajé yo primero y te juro que en cuanto puse los pies en el agua, así que me cogió el frío del agua, era como, o sea, fue la famosa película. Nos olvidamos de todo y empezó a pasar la película del entrenamiento que nos leíamos todos los días. Todo lo hicimos exactamente por el libro, como dijimos nosotros. Bajamos la balsa, el mar había bajado la marea considerablemente, cosa que no esperábamos, y había como aproximadamente como 40 o 50 pies, para hablar en términos de pies aquí, que era el dienteperro fuera sin agua, peligrosísimo. No sé cómo no nos caímos. Eso son cosas que nunca lo vamos a ver porque nadie puede correr por el dienteperro así resbaloso, sin desbaratarse. Y Richard y yo cogimos la balsa por un lado y yo por otra, cargada, y salimos corriendo como si voláramos por ahí hasta que el agua nos dio por aquí. Nos subimos, me subió primero, se subió él y rápidamente empezamos a remar. El mar estaba un poco picado, o sea, no remábamos fácil. Remos iba en el aire, a veces se pillaba el agua. A remar sí, hacía tiempo que no practicábamos, o sea que estábamos de nuevo aprendiendo a remar, pero había una oscuridad prácticamente total, o sea, de pronto como 1 hora y media en que nos turnamos los remos, yo empecé y después de remover nos dimos cuenta que nadie nos podía ver y fue que soltamos los remos y, o sea, nos quedamos con los remos. Y paramos un palo con una vela que teníamos preparada, hecha por nosotros todos, esas balsas no llevan vela, ¿no? Pero nosotros la acondicionamos para eso. Y nada, arrancamos con la vela. Richard fue el primero que salió porque era el que más práctica tenía con vela. Y nada, a navegar, tuvimos, el miedo en ese momento era que no nos cogieran. O sea, que nos cogieran, porque en aquella época sí, si te cogían ibas preso. No era como después que te dejaban salir para que te llevaran para Guantánamo, en aquella época ibas preso. A las 7:30 de la mañana todavía, cuando nos subíamos en la cresta de una ola, que las crestas de esas olas son de 8 pies fácilmente, veíamos la llama de la fábrica de la procesadora de petróleo de La Habana. Suponíamos que estábamos como a 30 y pico, 40 millas de ahí. De ahí sacamos un cálculo de la velocidad que llevábamos. Nosotros llevábamos cartas de navegación, de todo llevábamos. Y bueno, nos pareció que íbamos bien. Y en realidad, bueno, no íbamos demasiado bien, pero después que pasamos los primeros sustos de alta mar, de aquellas olas inmensas que te caen arriba, que te pasan por abajo, que no puedes írtele, pero que por suerte íbamos en una balsa y la balsa llena de aire flota siempre. La cosa era, no sé, mantener la dirección, tratar de que la ola no nos cogiera muy desprevenidos, o sea, tratar de jugar con ella. No era una tormenta, eran olas bien grandes, pero no eran de tormenta. Y nada, las primeras horas fueron conversando y después la monotonía de ver mar y cielo por todas partes y sobre todo de noche es negro todo. Y por la noche era un frío que no te dejaba, era temblando, la quijada todo el tiempo así, hasta que descubrimos que la única forma de pasar el calor por unos minutos era orinándonos dentro de la balsa, que siempre estuvo llena de agua. O sea, ahí no había forma, intentamos sacarle el agua una vez y 3 segundos después de sacarle el agua te caía la ola arriba y estaba llenita de agua igual. Pero como no había forma de hacerlo de otra forma, pues nos orinábamos en los pantalones sentados y eso calentaba el agua. Y entonces ese calor en las piernas nos calentaba un poco arriba, porque era un tiritar completamente que te saca de quicio. Fueron 39 horas, pero más las que nos habíamos despertado, en total llevamos muchas horas sin dormir. Todos ven cosas en el mar, todos, sobre todo cuando llevan una semana. Se ven, tú ves, no sé, lo mismo puedes imaginarte que estás viendo edificios o que estás viendo un barco, oíamos cosas y nos dábamos cuenta que eran alucinaciones porque estábamos así nada más, o sea, 2 noches en el mar. Se oyen voces de gente, tú dices, bueno, está cerca la tierra, o, coño, allá yo veo se ve como un edificio, una torre, un faro, algo, y todo era mentira porque seguíamos avanzando. Después nos enteramos de historias en Cron de gente que se bajaron a comprar cigarros o a tomar café o a no sé dónde porque empiezan con esa ilusión y de pronto esa ilusión después que llevas una semana es real.
y la gente no se daba cuenta repentinamente que estaban en medio del mar y se tiraba la balsa y no se podía ir a buscar. O sea, el otro que se tirara también se perdía, no sé que estuviera amarrado con la soga. Estuvimos batallando todo el tiempo con eso. De pronto, en el estrecho de la Florida se unen todas las corrientes. Ahí el oleaje es, las olas vienen de todas partes, tú no sabes qué está pasando. Pensamos que era que venía un frente frío y dijimos, bueno, aquí esto es, si viene el frente frío es el final. Me imagino que como sobre las 12 del día más o menos, empezamos ya el mar, en vez de ser azul púrpura, empezó a aclararse y de pronto prácticamente se veía el fondo. No se veía tierra, pero se veía el fondo. Vimos un faro que pensamos que era el de Cayo Hueso, pero nunca pudimos llegar a él porque el viento era muy fuerte del este. Estábamos seguros que estábamos en los Estados Unidos porque habíamos atravesado todo aquello en una sola dirección, ya era un bajo, había nazas de pescadores y había un faro. Decidimos que nos íbamos a agarrar al faro. En caso de que no apareciera nadie en todo el día y toda la noche, estábamos decididos a meterle la balsa arriba al faro para apagar el faro y que alguien fuera a recogernos, porque cuando un faro se apaga, inmediatamente aparece de todo el mundo en aquel lugar, en todas partes del mundo. Cuando vimos el primer bote que no nos vio y siguió de largo, vimos el segundo, ya ahí Richard se paró, yo me quité el pantalón deportivo que tenía, que era rojo, lo agarré a él y entonces él agitó el pantalón rojo que se veía lejos y nos vieron. Sentimos una felicidad, pero no era esa alegría de cuando se gana un partido de fútbol o un juego de pelota, era el saber que habíamos llegado. Cuando nos recogieron, que nos subieron al bote, ahí fue cuando se nos salió el cansancio. El problema legal en aquella época era fácil. Llegaba poca gente en balsa, sobre todo en aquella época. No eran los miles que se tiraban al mar ahora y todavía... O sea, aunque te recogieran en el mar, ya estaba en Estados Unidos. No era como ahora, que aunque estés en agua de los Estados Unidos, es como si no estuvieras en Estados Unidos. Esas leyes extrañas de la vida. No, nos entrevistaron el FBI, la CIA, el guardacosta, todo el mundo. Nos hizo entrevistas por separado, averiguando cosas de Cuba, me imagino que averiguando quién éramos nosotros. Una serie de preguntas que tú te das cuenta que te la hacen de diferentes formas para ver qué tú dices, que a nosotros nos importaba un bledo porque nosotros no teníamos nada que ocultar. Estando nosotros en el mar, fue que... Creo que fue Lorenzo, que fue el que se llevó un avión y lo aterrizó aquí. Entonces nos preguntaron que qué sabíamos de él, quién es ese. No, que se llevó un avión. Bueno, pues si se llevó un avión, él llegó mucho más rápido que nosotros, así que nosotros no nos pregunten, nos debe haber pasado por arriba y no lo vimos, ¿no? Estuve como 2 meses al principio de llegar aquí. No exactamente el primer mes, como a partir del segundo mes fue que me empezaron a entrar esas pesadillas que yo me acostaba a dormir y de pronto yo soñaba que yo me despertaba en Cuba. Y que yo veía que yo estaba en Cuba y iba y cogía, ni siquiera me acuerdo cómo era la balsa que yo cogí en el sueño, pero que cogí otra balsa y volví a cruzar el estrecho de la Florida y llegaba a los Estados Unidos. En los Estados Unidos me querían porque decían que yo me había ido y le decía que yo no me fui, que sí, que usted se fue y regresó a Cuba. Le enseñó que yo no regresé a Cuba, que yo me desperté ahí y ahí me despertaba yo asustado, sudando. Por eso me pasó por lo menos 1 mes o 2. O sea que al final yo siempre he estado dispuesto a volver a coger la balsa en cualquier circunstancia que tuviera que cogerla. Yo le perdí el respeto al mar. O sea, no el respeto, le perdí el miedo. De hecho, yo mandé un manual a Cuba de mi viaje en balsa. Hice una carta sola porque sabía que me iban a pedir todo el mundo algo. Hice una carta de todo cómo fue exactamente lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y la carta la mandé para allá y después me llegó una fotocopia, porque le hicieron 70.000 fotocopias y todo el mundo leía fotocopias. Otro amigo mío vino gracias al manual. O sea, él corrigió todo lo que yo, un amigo de Richard y mío, corrigió todo lo que nosotros no habíamos podido corregir y llegó más rápido que nosotros, ¿no? A trabajar. Hay una cosa que yo tenía claro, que no sé si lo tienen claro ahora la gente que se van. Yo tenía clarísimo que aquí había que venir a romperse el lomo y a trabajar en lo que hubiera que trabajar. En realidad, si quería hacer algo con mi vida, tenía que trabajar y tener dinero para hacer algo con ella. O sea, yo tenía muchos sueños de viajar y de tener algo. El sueño mío famoso, el sueño americano famoso de llegar y tener una casa y un carro, ese no era mi sueño americano. O sea, yo no sé o no tenía delimitado cuál era mi sueño, pero sí era vivir, ver cosas, tener amigos donde quiera y ver las cosas que yo en mi vida quería ver y que
No podía verlas de Cuba porque no te dejaban salir. Viajar, como te dije, yo quería ver las pirámides de Egipto, quería ver la Tour Eiffel, quería ver Buenos Aires, quería ver todos los Estados Unidos, las cataratas de Niágara, con una historia que yo siempre vi en libros y que no me dejaban vivir en Cuba. Realmente lo que ellos no pueden evitar es que uno lea y que uno vea películas y que uno oiga historias y que uno no hable con gente que ha vivido en otros lugares, que uno no conozca extranjeros, que no van a hablarte de que si tienen dinero o no, sino que viven en tal lado y que han visto esto y que han visto lo otro. O sea, eso no te lo pueden quitar nunca y con eso está siempre la esperanza de poder verlo o hacerlo algún día. O sea, desde el mismo momento en que tú mismo te cortas esa esperanza, ya eres un esclavo más. Y yo decidí que yo no era esclavo, ¿no? Entonces en algún momento lo haría, o por lo menos en sueño yo iba todos los días a esos lugares. Y el sueño me di cuenta un día que podía hacerlo, ¿no? O tenía la probabilidad de hacerlo y que yo no tenía ningún derecho a quitármelo. Por las mañanitas del porvenir, camino con mi sombra sin dónde ir. Solo veo penitas, fatigas, turistas y días sin fin. Con mi gorra negra de medio lado, la camisa de flores muy guapeao. Me canto por las calles y plazas canciones como un pasao. Una tabernita donde hay gachis, 200 japoneses haciendo clic. Saco mi guitarra, mi cara, mi arte y te canto así. Tiritiriti, tan tan tirititi, que yo soy de mi tierra, que sí, que sí. Que si tú no me quieres, chiquilla bonita, voy a morir. Siempre que busco fortuna me luce el pelo, me salen los cubatas por el sombrero, y me buscaba la vida como un obrero, y por tu indiferencia quiero y no puedo. Lo que más me ha gustado de todo es sentirme siempre como si estuviera en mi casa. O sea, yo cojo un metro, un ómnibus, un tren, un avión para ir a cualquier parte con una facilidad que yo nunca pensé que lo podía hacer. Y le pregunto a cualquiera, oye, ¿por dónde voy aquí? ¿Cómo meto el ticket aquí? ¿Dónde saco el ticket? Y todo el mundo, en todas partes del mundo, está dispuesto a ayudarte, aunque digan lo contrario. Yo soy interiormente un aventurero, pero que no soy, y aunque la gente dice que estoy loco, no creo que estoy tan loco. O sea, yo quiero ver y vivir lo que quiere ver y vivir casi todo el mundo, lo que tengo un poquitico más de valor en hacer lo que no todo el mundo hace. La parte que yo he vivido, lo que yo me voy a llevar a la tumba, ellos no se lo van a llevar, y el dinero en el banco ni el apartamento se lo van a poder llevar. Y cuando ellos se quedan un año sentados viendo televisión y viendo por televisión lo que yo estoy haciendo, de verdad, ellos están dejando de vivir todo ese año que yo estoy viviendo. Y hay mucha gente que me dice, coño, pero yo quisiera hacerlo. Y ahora, pero bueno, hazlo, si lo puedes hacer. Si tú me estás diciendo que lo quieres hacer y tienes la posibilidad, la mayoría tienen más posibilidades que yo. Háganlo, pierdan el miedo, échenlo aparte. Yo no estoy diciendo que hagan lo mismo que yo, que vendan el carro a la casa, no. Busquen la forma de hacerlo, no se van 2 meses y medio, se van 1 semana. Y el dicho dice que la vida es todo lo que te pasa cuando tú planificas hacer otra cosa. Y me he dado cuenta que es verdad. No voy a seguir planificando a tan largo plazo. Planifico a corto plazo. La libertad yo no la cambio por nada. Cuando uno arriesga la vida por ella, te das cuenta que no tiene precio, que no te la pueden cambiar por nada. Lo que sí, hay muchas formas de libertad, ¿no? Ya, dejé un millón de cosas. Para empezar, en aquel momento lo dejé todo. Dejé a mi familia, dejé a mi sobrino, dejé amores, dejé todo. Yo
me fui, llegué aquí desnudo a este mundo de todo. Y en Cuba, o sea, es una pregunta bastante interesante porque mira que yo he tenido 1.000.000 de cosas iguales, parecidas o mejores, incluyendo la libertad, aunque en Cuba viajé mucho también, gracias a mi trabajo. Yo viajé toda Cuba. Pero en Cuba dejé a la persona que no he vuelto a encontrar fuera de Cuba. Y no es que no haya encontrado y no haya tenido otras relaciones súper intensas, pero bueno, pero quizás también he estado atado con unos cuantos fantasmas de toda la vida, porque el que se va de esa forma siempre se le quedan muchos fantasmas dándole vuelta, ¿no? Y no sé. Ya pasé por ese lugar de nuevo y no dio resultado. Y entonces nada, uno tiene que seguir, forma parte de la libertad también, echar en la mochila la risa y las lágrimas, ¿no? Y seguir con ella. Mi viaje preferido es a mí. Y lo tengo en algún lugar, pero no he llegado todavía. Mojito y color de mar, baila con la marea, mientras la piropea esta ciudad que late en la eternidad. Negrito de sangre y sal, baila con mi habanera, la luna y las estrellas bajan hasta la playa de la igualdad. Calor y fuego en La Habana, los corazones se arrullan y se enamoran por los rincones del malecón. Y me despido llorando lágrimas negras y las maracas del tiempo nos embelezan.